Hola mis amados, como siempre es un motivo de gran gozo poder comunicarme con ustedes a través de este medio. El Señor ha permitido, ha determinado que así sea. Estamos viviendo un tiempo muy especial, un tiempo diferente. Siempre les digo que Dios es creativo. Él hace cosas extrañas, operaciones raras. Y estamos viviendo una experiencia que vamos a contar a nuestros hijos, nietos, por varias generaciones. Quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero alabar al que vive por los siglos de los siglos. Hay alegría, hay festejo, hay celebración, a pesar de que vivimos un tiempo de crisis, porque nos gozamos en el Señor. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sufrimos, podemos estar experimentando una profunda tristeza, pero nuestros corazones, nuestro espíritu festejan, celebran, se regocijan en Dios, nuestro Hacedor. Dios es bueno, por eso le alabamos, cantamos sus maravillas, sus proezas, sus portentos. Nosotros somos capitaneados, dirigidos por la mano soberana e invisible del Señor. Por eso no tenemos nada que temer al futuro, excepto que olvidemos cómo el Señor nos ha guiado en el pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay en mi corazón una profunda alegría. Yo digo como dijo María, la sierva del Señor: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. No hay santo sino solo Jehová. No hay roca fuera de nuestro Dios. Nadie es fuerte por su propia fuerza. La fuerza viene del Señor. El mundo está convulsionado. El mundo está turbado. Los líderes de las naciones no tienen solución. Están divididos justamente por eso, porque no tienen una salida. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y por eso hay seguridad en la casa de Dios. Dios dijo que su pueblo le va a servir con seguridad, porque Dios está con nosotros. Nuestro pronto auxilio es el Dios de Jacob. Así que no tenemos por qué temer. Tenemos que estar expectantes, esperando lo mejor del Señor. Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Él puede determinar en su soberanía, pues enlutar algunas familias, puede llevarse, como lo ha hecho, a algunos de los santos. Así sucedió en la primera iglesia con Esteban, con Jacobo, pero nadie puede detener la marcha del pueblo de Dios. Muy pronto vamos a reunirnos nuevamente y cosas grandes y poderosas van a suceder. Yo tengo en mi corazón una profunda impresión de que Dios nos tiene sorpresas, cosas lindas guardadas. Veo por toda la Biblia que lo que sigue después de una disciplina del Señor es siempre gozo, celebración. Dios siempre paga el doble. Dice que por tu doble pecado yo te voy a dar doble honra. Cuando hay afrenta, cuando Dios nos expone a la vergüenza, a la ignominia, siempre nos da doble honra. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 40, cuando habla de las voces consoladoras. Él dice: yo te voy a pagar el doble por tus pecados. Es decir, que no solamente nos perdona, sino que nos recompensa doblemente. Así dice a través del profeta Zacarías. Isaías también habla de que Dios recompensa doblemente, así como pasó en el caso del patriarca de Job, que Dios le dio el doble. Siempre Dios da el doble cuando aflige. Es una manera de recompensar a sus hijos. Amados, sé que en el momento hay aflicción, hay incertidumbre, pero sabemos que lo que viene es la gloria del Señor.
en mi espíritu percibo que viene un mover poderoso de Dios. En las profecías que el Señor nos ha dado en años pasados, en meses pasados, el Señor nos ha dicho muchas cosas y nos ha dicho que viene un tiempo de gloria, que Él, una de las cosas que quiere alcanzar a través de esta pandemia es no solamente afligir a los hombres, porque Dios no aflige voluntariamente, lo hace porque tiene que hacerlo. Él siempre tiene un objetivo, un plan. Él no obra como nosotros impulsivamente. No, Dios siempre tiene un propósito. Y una de las cosas que Dios quiere es hacer que los hombres piensen en Él. El hombre moderno le ha dado la espalda a Dios, ha descartado la fe como medio, se burla de la fe, vive sin Dios, ajeno a la vida de Dios. Y es por eso que Dios tiene que llamar la atención del hombre, producir necesidad. Nosotros no buscamos a Dios, mis amados, espontáneamente, voluntariamente, a menos que el Señor no produzca en nosotros una necesidad. Naturalmente, cuando nacemos de nuevo en el Espíritu de Dios nos toca, nos guía, trabaja en nuestras vidas, pero no es extraño para nadie cómo obra el Espíritu Santo, especialmente en nosotros los creyentes. El hijo pródigo no regresó a la casa simplemente por el gusto, fue por la necesidad. Cuando Dios lo afligió, el Señor lo sometió a una gran prueba, cuando malgastó todo lo que tenía, viviendo perdidamente, cuando fue a buscar la ayuda de los hombres le brindaron lo que pueden dar, una pocilga, un chiquero. Y ahí estaba nadando en el cieno, comiendo la misma comida que los cerdos. Entonces, llegó un momento de reflexión. La Biblia dice que volvió en él, volvió en sí. Y dijo, ¿qué hago acá? Hay honra en la casa de mi padre. Los jornaleros en la casa de mi padre son tratados dignamente, son recompensados, se les paga por su trabajo. Así que yo estoy mejor en la casa de mi padre como un jornalero que aquí en una pocilga. Entonces, es la necesidad que lo obliga, que lo persuade a regresar a la casa del Padre. Y mis amados, eso es lo que Dios quiere lograr con esto. Dios es Padre. Y aunque los líderes de las naciones y los hombres merecen el juicio de Dios por su conducta, sin embargo, Dios tiene un plan de misericordia, como siempre. Dios quiere producir necesidad. Él anunció a través del profeta Amós que en los últimos días Él va a producir un hambre y una sed profunda, vehemente, para que los hombres se vean obligados, movidos a buscar a Dios. Dice, aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de comer pan, ni de beber vino o agua, sino hambre y sed de buscar de la palabra de Dios. Dice que los hombres andarán errantes de norte a sur, del este a oeste, buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Y eso es lo que Dios quiere hacer. A pesar de que han muerto como 300,000 personas en el mundo, creo que 2 millones han sido afectados, contagiados con este virus, y el mundo ha sido enlutado y hay sufrimiento de todo tipo, pero a pesar de todo eso, esto es para bien. Dios se va a glorificar. Esa llamada nueva normalidad, esa normalización que viene, va a traer cambios profundos. Dios va a obligar a los hombres a tener un orden de prioridades. Yo vislumbro en mi espíritu, y lo sé por el patrón bíblico, que cada vez que Dios aflige, Dios recompensa, trae gozo. La aflicción de Dios no es para siempre, es como su ira. La Biblia dice que
el Señor se aira por un momento, pero su misericordia dura por toda la vida. Él se enoja hasta en la noche, en la mañana se renueva la misericordia del Señor. Cuando todo se normalice, ustedes verán a miles y miles de almas en el mundo. Se van a abarrotar las iglesias, los lugares de adoración, la gente buscando a Dios. Porque, por lo menos por un tiempo, porque siempre que hay crisis, cuando hubo la crisis aquí en el 2001, con la situación de las Torres Gemelas, las iglesias se llenaron. Porque la gente cuando hay crisis busca a Dios. El ser humano es así. Cuando todo va bien, ignoran a Dios, le dan la espalda a Dios. Pero cuando Dios envía juicios, adversidad, aflicción, los hombres tienen que mirar hacia arriba. Y eso es parte de la misericordia del Señor. Celebramos su gran bondad para con los hijos de los hombres. Así que la iglesia debe esperar cosas muy lindas de Dios. Los pensamientos de Dios para con la iglesia son pensamientos de bien y no de mal. Este es el año de la liberación. Pero antes de la liberación viene la humillación. Tenemos el ejemplo de Jacob, que ya lo hemos mencionado en ministraciones anteriores. Tenemos, por ejemplo, la experiencia del arca, que duró 20 años peregrinando en diferentes lugares, y había gran aflicción en el pueblo por causa del arca de Jehová, hasta que Dios estableció el arca. Fue un tiempo de aflicción. Y así como mencionamos en el sermón profético de este año, donde hubo liberación, previamente hubo aflicción, especialmente en la parte final. Dice que la parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer. Así que a medida que se acerque el fin de esta experiencia amarga y difícil, mis amados, vamos a experimentar cosas muy lindas. La enseñanza, el aprendizaje, va a ser algo que vamos a valorar para siempre. Vamos a estimar de una manera que vamos a glorificar al Señor por su misericordia. Pero preparémonos. Es más, voy a decir algo muy extraño. Es posible, oigan bien, porque así como que lo veo, es posible que haya más respuesta de los inconversos que de la misma iglesia. Yo temo que en muchas iglesias, muchos hermanos se van a quedar en sus casas porque se acostumbraron a estar en sus casas. Y por el temor a contagiarse, van a ir perdiendo el hábito de reunirse. Y esto va a ser una crisis posiblemente. Pero va a suceder lo contrario. Las personas inconversas, debido a lo que han vivido, a la experiencia que han vivido, van a comenzar a venir al Señor, a venir a las iglesias, a orar, a buscar ayuda espiritual. Eso es lo que yo veo en el futuro. Naturalmente no va a acontecer en todas las iglesias de la misma manera, pero yo veo esto, puedo decir que proféticamente veo eso. Yo lo único que sé es que Dios hará una obra grande, una obra extraordinaria, mis amados. Hoy Dios me ha hecho pensar en Joel, la profecía de Joel, que hice alusión a ella en el mensaje profético también. Creo que al final leí a Joel capítulo 1, 2 y 3. Joel habla de un tiempo de plaga donde el pulgón, el revoltón, la langosta invadieron los campos y las eras en Israel y acabaron con todo, destruyeron toda vegetación. Así que no había, carecía el fruto de la vid, el olivo, la higuera, los árboles de Dios se secaron. Y dice que hubo luto en la casa de Jehová. Los sacerdotes estaban tristes porque no había libación en la casa de Jehová. No había vino, no había aceite, no había ofrenda para Dios. Había tristeza en la casa del Señor. Y imagínense ustedes, los sacerdotes ministran con ofrendas.
y no había ofrendas, porque Dios había mandado una plaga de insectos. Entonces, el Señor hace un llamado a su pueblo al arrepentimiento. Llama a los ministros de Dios que toquen trompeta en Sión, que proclamen ayuno, humillación, quebrantamiento delante del Señor, que lloren, que pidan misericordia. A veces el Señor se compadece y después el profeta anuncia cosas muy hermosas. Yo estaba mirando acá y quiero leer este pasaje de la Escritura de Joel en el capítulo 2, desde el versículo 21 en adelante. Miren ustedes lo que dice él después de la plaga, después que termina la plaga, y la plaga termina porque los sacerdotes y el pueblo se humillan delante del Señor, confiesan sus pecados, que es lo que Dios espera que nosotros hagamos en este tiempo, que nos humillemos delante del Señor. Posiblemente, como está pasando, por lo menos visiblemente, se está disminuyendo el peligro. Hay cada día menos muertos en las ciudades y en los países. Puede ser que comencemos nosotros a acostumbrarnos y, como sucede con los seres humanos, olvidamos. Y la estamos pasando bien posiblemente con la familia, pero no nos olvidemos del propósito, porque, como dijo Dios, va a haber un efecto dominó. Ustedes saben que Dios ha repetido eso reiteradamente. Efecto dominó es que un acontecimiento traerá el otro. El coronavirus afectó la economía del mundo entero. Es más seria la situación que como se nos ha dicho. Ahora mismo este país está convulsionado. Hay protestas, hay violencia en muchos estados. Hay división entre las autoridades y la comunidad. Los líderes están tratando de calmar a la gente. Eso, otro efecto. Y la gente tiene tiempo para salir a protestar porque no tienen trabajo. Así que, y no sabemos qué más va a suceder en los próximos días. Así que, mis amados, reitero, enfatizo, aprovechemos este tiempo. Yo tiemblo ante la responsabilidad. Digo, Señor, que yo que soy un mensajero tuyo, que estoy amonestando, que yo no caiga en lo mismo. Me puedo aclimatar al ambiente familiar, tranquilidad. Estamos muy bien, ya aparentemente pasó el peligro y nos olvidamos de que Dios espera una actitud diferente de reconocimiento, de humillación delante de Él, de reflexión. Tenemos que meditar en nuestros caminos. Yo no tengo el tiempo para leer los 3 capítulos, pero después que el pueblo se humilla delante de Dios, que es lo que Dios espera que hagamos nosotros, el Señor anuncia un tiempo de bendición, de recompensa por la humillación. Dice el Señor: tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Y eso es lo que yo veo, grandes cosas, obras extrañas va a hacer el Señor. Dice: animales del campo, no temáis. Los animales sufrían y se quejaban porque no había pastos, estaban secos los abrevaderos, no había alimento. Y los animales se quejaban. Lo dice en los capítulos anteriores, o el capítulo anterior, dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Como al principio significa que viene restauración. Dios va a normalizar las cosas, pero la va a normalizar con cosas extras, con bendiciones. Amén. Va a haber cambios, pero los cambios van a ser positivos, van a ser de bendición para el pueblo que se humilla, para el pueblo que vive el propósito, para el pueblo que aprendió, para el pueblo que pasó el grado
o dio el grado. Y dice aquí, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo, repite la segunda vez, nunca más será avergonzado. ¿Saben ustedes lo que dice el versículo que sigue? Estoy leyendo en Joel capítulo 12, el 24. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, porque ha dicho, como lo ha dicho Jehová, entre remanente al cual Él habrá llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Puse el ejemplo de Joel, pero pueden ver por toda la Biblia. Cuando terminó la cautividad babilónica, el pueblo regresó después de 70 años. Restauraron el altar y hubo alegría y gozo porque volvieron a adorar en Sión. Naturalmente fueron afligidos en el tiempo de la restauración. Al final restauran el altar, construyen el templo y edifican los muros. En los muros, cuando festejaron, ustedes saben que ellos danzaban y caminaron sobre los muros para contrarrestar la burla de sus adversarios, que decían que a una zorra podía destruir la construcción de ellos. Y festejaron y celebraron. O sea, después de la humillación viene la gloria. Viene la gloria. Y eso es lo que Dios va a traer. Eso es lo que yo vislumbro después de esto. Pero es necesario pasar el examen. Es necesario lograr el propósito de Dios. No somos sabios, he dicho esto reiteradamente, no somos sabios si vivimos este tiempo y lo pasamos por alto sin aprender. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Nunca más viviremos un tiempo como este. No solamente por el precio que hemos tenido que pagar, sino por el logro de Dios. En el futuro, cuando miremos estos días y miremos el pasado, no lo vamos a ver como lo vemos ahora. Vamos a decir, la verdad, fue un tiempo difícil, complicado, hubo pérdida, hubo luto, hubo sufrimiento, hubo desesperación, inseguridad. Pero ahora que vemos lo que el Dios bueno quiso lograr, nos alegramos en Dios. Por eso la fe llama a las cosas que no son como si fueran. La fe es seguridad. Comencemos, amados, a alabar al Señor, a tener una actitud de alegría, de esperanza, porque eso glorifica a Dios. La fe agrada a Dios. Y además, eso nos va a ayudar a nosotros espiritualmente, a no poner los ojos en la tormenta, en la adversidad, sino en aquel que nos dirige. Así que esperemos de Dios de acuerdo a su fidelidad y de acuerdo a sus promesas. Dios guarda su verdad para siempre. Dios, amados, no se olvida de lo que ha salido de su boca. Es muy importante.
yo me maravillo cómo los inconversos están, mis amados, espigando enseñanzas, lecciones. Dicen, yo he aprendido esto, yo he aprendido aquello. Confiesan que están aprendiendo. Algunos tienen una actitud mental positiva y están tratando con defensas psicológicas de superar la crisis del presente. Nosotros no tenemos, mis amados, que echar mano a esas herramientas humanas, naturales. Nosotros tenemos la fe. La fe ha vencido al mundo. La fe no tiene una naturaleza mundanal, humana, adánica. La fe es espiritual. La fe es un don de Dios. La fe procede de arriba. La fe es suprema. La fe es superior. La fe es un regalo de Dios para nosotros. La fe es la mano del creyente que se aferra a la palabra de Dios, que abraza la promesa del Señor. La fe es el medio de Dios para hacer fluir su gracia en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. En un tiempo como este tenemos que vivir como Noé, pregonero de justicia, proclamando la palabra de Dios. La palabra, el Señor nos dice que por nada estemos afanosos, que por nada estemos tristes, abatidos, porque Dios está con nosotros. Cuando Jesús anunció la experiencia de la cruz a los discípulos, dijo, muy pronto ustedes estaréis tristes y el mundo se alegrará y ustedes van a padecer. Pero dijo, un poquito y me veréis, otro poquito y no me veréis porque yo voy al Padre. Dice, ustedes estarán tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando vino la cruz, se desorientaron, andaban como ovejas sin pastor, turbados, diciendo, ¿cómo será esto? Vienen los dos camino en Maús, diciendo, pensábamos que Él era la esperanza de Israel. Y este es el tercer día, y aunque están diciendo que resucitó, estaban frustrados, amargados, tristes, porque estas cosas eran vedadas. Pero después de la resurrección, cuando Jesús apareció tantas veces a ellos, qué alegría, qué gozo, qué festejo, qué celebración tan grande. Desde ahí en adelante, nadie quitó el gozo a los discípulos. Hubo persecución, muchos murieron. La verdad que las naciones, los enemigos de Dios, les hicieron la vida imposible. Sufrieron, eran la hez del mundo, la basura del mundo. Sin embargo, vencieron al mundo. Y el cristianismo ha llegado 20 siglos después porque es de Dios. Si hubiera sido una filosofía humana, no hubiera llegado a este tiempo. Y es porque la fe ha sostenido a la iglesia. Mis amados, aferrémonos a la fe como don de Dios. Y sobre todo vamos a buscar socorro y auxilio en el Dios de Jacob. Así que marchemos con ánimo. Dios está con nosotros. Aleluya. Amén y amén. Mis amados, nosotros como congregación, me refiero a la iglesia, el Amanecer de la Esperanza, o a las iglesias del ministerio, el Amanecer de la Esperanza, Dios nos ha instruido que cada primer domingo del mes celebremos la Cena del Señor. Hay iglesias que lo hacen una vez cada 6 meses, hay iglesias otras que lo hacen una vez al año, hay otras iglesias que lo hacen cada semana, pero a nosotros Dios nos instruyó de esa manera. Nosotros dejamos de reunirnos desde el 15 del mes de marzo. Tenemos más de 2 meses. El día 15 de este mes vamos a cumplir 3 meses que no nos estamos congregando. El Señor puso inquietud en algunos hermanos. Confieso que no fue en mí. Escuché al pueblo, me llené de alegría porque extrañaron la cena del Señor. Y qué maravilloso poder estar aquí entre familia. Yo estoy aquí con mi esposa Migdalia, con Isaac, mi hijo, y con su esposa Mónica, nuestra hija Mónica. Y ustedes están allá en sus hogares también. Dios dirigió de cierta manera que expusimos el pensamiento de la palabra primero que la cena del Señor. Yo quería
hacerlo de otra manera, comenzar. Pero el Espíritu comenzó a fluir y dejamos el Espíritu que lo hiciera así. Eso quiere decir que ustedes han tenido tiempo para prepararse. Así que espero que ustedes estén como nosotros, ya con la mesa servida. Esto es un momento muy, muy especial. Todos ustedes saben lo que significa la cena del Señor. Es la Pascua cristiana. Esto es un cumplimiento de lo que es la Pascua judía. Saben ustedes que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios instituyó la fiesta de la Pascua, el día 14 del mes de Nisan o de Abib. Y el Señor Jesús murió justamente en esa fiesta y Él celebró con sus discípulos la Pascua, comió el Cordero Pascual. Y Jesús cambió la Pascua judía por la Pascua cristiana. No voy a usar la palabra cambió, porque Él dijo, yo no he venido a cambiar la ley, no he venido a mudar la ley. En verdad os digo que mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús no cambió, yo corrijo. Él no cambió la Pascua. Él fue el cumplimiento de la Pascua. Porque lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. La Pascua judía es el tipo. Cristo es el antitipo, o sea, el cumplimiento del tipo o del símbolo. Así que nosotros estamos en la realidad, no en la sombra. La ley es una sombra, es una tipología, es una representación hasta que llegue el cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Pero mientras meditaba esta tarde, me vino a la mente algo muy, muy interesante. Jesús, cuando celebró la Pascua, lo hizo con sus discípulos en el aposento alto, una intimidad con ellos. Pero cuando Israel salió de Egipto, no lo hicieron en comunidad, sino en familia. Quiere decir que cada familia de Israel se reunió, pusieron la sangre en el dintel de la puerta, prepararon la cena o la Pascua, el Cordero Pascual, y cada familia participó. Cuando la familia era pequeña, se juntaba con otra familia y según dice la ley, podían juntarse dos familias. Pero yo sé que hay ocasiones donde hemos celebrado la Pascua como familia, o sea, la cena del Señor, pero no frecuentemente. Y Dios me dijo, hasta esto es diferente. En este momento, nosotros, en los diferentes estados que vivimos, New Jersey, Connecticut, Nueva York, no sé si, y estoy seguro que hermanos en otros países están con nosotros también, y estamos haciendo lo mismo simultáneamente en la intimidad del hogar, pero intimando con el Señor. Es glorioso, mis amados, es una oportunidad única. Estamos viviendo cosas raras, cosas extrañas, cosas interesantes, amén, que nos están marcando. Disfrutemos este tiempo. Como todo tiempo de Dios, hay que disfrutarlo, apreciarlo, aquilatarlo. Ese es el deseo de Dios. Cuando nosotros valoramos, estimamos lo de Dios, eso glorifica al Señor. Ojalá que el Señor haga que nuestro tesoro sea todo lo que pertenece a Dios. Que esa sea nuestra herencia, nuestra heredad. Amén. Porque nosotros somos la heredad de Dios. La Biblia dice que Israel era la heredad de Dios. Y Dios es nuestra porción. Así que Dios es nuestra porción y nosotros somos la porción de Dios. Nosotros somos la porción de Dios porque Dios nos redimió, así como redimió a Israel en Egipto. Israel llegó a pertenecer a Dios después de la muerte del Cordero Pascual, cuando se derramó la sangre
Israel fue redimido con la sangre del Cordero y nosotros de la misma manera. Así que, mis amados, disfrutemos de esto, gocémonos en el Señor. La Pascua es festejo, es celebración, no es un Yom Kippur, no es un día de la expiación donde Israel ayunaba, se afligían, estaban inseguros porque no sabían si sus pecados iban a ser perdonados. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a expiar los pecados de Israel. Había una tensión nacional porque no sabían si Dios iba a perdonar los pecados cometidos todo el año por el pueblo. Pero nosotros no celebramos la Pascua con esa tensión. Justamente la Pascua celebramos nuestra liberación. Es más, yo recibo por el Espíritu que si después de esta experiencia, de esta pandemia, en este año 2020 es el año de la liberación, entonces, ¿por qué no convertimos esta Pascua en una señal, en una representación profética del pacto bendito del Señor? Y proclamamos que este es el año, mis amados, el año de la liberación. Viene liberación. Yo instruyo en el nombre del Señor a los hermanos, hablando a los esposos, que allá en sus hogares, ustedes tomen la iniciativa de proclamar con sus familias que este es el año de la liberación. Miren, yo les digo, mi familia, este es el año de la liberación. Jehová vendrá como torbellino, Jehová vendrá abruptamente, de repente traerá salvación. Amén. El sol brillará como nunca, el sol de justicia traerá en sus rayos salvación. Jehová dice que su pueblo no será avergonzado. Dios va a restituir todo lo que se ha perdido, mis amados. El desgaste, va a haber renovación, el rocío del cielo va a caer, va a traer, mis amados, va a regar la tierra, la va a hacer producir. Qué hermoso es el rocío de la mañana. Es lo que Dios dice en el Salmo 110, que el Señor trae el rocío. Cuando Dios hacía caer el maná en el desierto por 40 años, dice que lo primero que hacía era que caía un rocío sobre el desierto. Y después caía la bendición del pan. Dios traerá rocío. Y también, como dice el Salmo 110, Dios nos va a dar la fuerza de la juventud, mis amados. La aurora es la primera parte del día y dice que nuestro caminar, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que la aurora es el comienzo del día y también va al par con la juventud, que es la primera etapa, la niñez de la vida. Así que Dios traerá el vigor y la fuerza de la juventud y traerá el rocío. Y con el rocío va a preparar el camino para hacer florecer el desierto. Y va a abrir los manantiales. Dios va a abrir un manantial de vida. Va a traer refrigerio de su presencia. Veo el pueblo abrazándose, veo reconciliación. Veo que se rompen las cadenas del odio, de resentimiento. Veo que la paz de Dios se va a imponer, que el perdón de Dios va a triunfar contra el odio, mis amados. Algo grande va a hacer el Señor. Ustedes saben que yo no soy de esos profetas que se endulza la boca o los labios para decir cosas agradables, para satisfacer a la gente. Hablo por el Espíritu, hablo por revelación de Dios, hablo porque siguiendo la palabra veo que ese es el patrón de conducta del Señor. El Señor, cuando aflige a su pueblo, Él se aflige con su pueblo. Y después Él por la deshonra y la vergüenza trae doble honra. Él recompensa lo que se perdió. En Joel capítulo 1 dice que esa plaga de langostas y el revoltón y el pulgón que acabaron con todo. Luego dice, yo voy a restituir lo que esos insectos destruyeron. Y ordena a los animales que se gocen. Habla
a la tierra que se goce, a los árboles que se gocen. Hay alegría, toda la creación festejará, se alegrará en las obras magníficas, poderosas del Señor. ¡Ay, santo es el Señor! Dios hará proezas, mis amados, hará maravillas. Levantemos la cabeza en el nombre del Señor. Dios traerá consolación. Aquellas viudas, Juliana, Jehová te habla, viene bendición para tu casa. Dios va a sustituir, Dios va a reparar, Dios va a renovar, Dios va a recompensar. Amén. Naturalmente, nada va a sustituir a tu esposo Manolo, nada. Pero Jehová traerá consolación, va a cumplir el legado de él, va a obrar de tal manera que vamos a celebrar. No vamos a pensar tanto en la pérdida, sino en la ganancia. En Dios siempre se gana, en Dios no hay pérdida, en Dios siempre hay ganancia. Lo mismo Dios dice a Belén mata. Así será, Dios traerá salvación a la iglesia, a los hermanos, porque Dios cuando quita después recompensa el doble, amén. Además que está cumpliendo propósito. Lo que llamamos pérdida no es pérdida. En el cielo siempre gana porque Dios cumple propósito. Y lo más importante es el propósito. Y dentro del propósito hay victoria, hay triunfo de Dios. Porque Dios no actúa impulsivamente o arbitrariamente. Siempre que actúa con propósito. Siempre para el beneficio de su reino. Por eso los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Así que alegrémonos en Dios. Nada debe afligirnos, nada vale la pena. No importa lo que esté afligiendo tu vida. Muchas veces estamos muy concentrados en nuestras enfermedades, en los síntomas de las enfermedades. Tenemos que olvidarnos de eso. Somos inmortales mientras tengamos algo que hacer para Dios en este mundo, mis amados. No entreguemos al miedo, al temor, nuestras vidas y nuestros pensamientos. La fe es real, como real es el dador de la fe. Amén. Levántate, resplandece, iglesia, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, más sobre ti nacerá Jehová. En el mundo hay aflicción, hay turbación, pero en la casa de Dios hay seguridad, hay paz, hay esperanza. Amén. Y eso es lo que celebramos en esta cena del Señor. El pacto es que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido redimidos, que ya pertenecemos a Dios, como cuando Israel fue redimido, que ahora era posesión de Dios. Y Dios le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Amén, tú me perteneces porque te redimí, te puse nombre. Mío eres tú, le dijo Dios a Israel. Y así también nos dice a nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis amados, yo tomo el pan en el nombre de Jesús y pido a la cabeza de cada familia que tú hagas lo mismo también en el nombre del Señor, en la espontaneidad del Espíritu Santo, y con la autoridad de Dios bendecimos el pan. Le pedimos al Señor que convierta este pan en lo que representa el cuerpo de Cristo, y con la palabra queda santificado para dejar de ser un pan común y se convierte en lo que representa, para que pueda tipologizar a Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, dijo, coman, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Así que yo voy a servir aquí a mi familia, voy a ser mi esposa que lo siga sirviendo. Hagan ustedes, mis amados, lo mismo allá en el hogar. Sirvan el pan, quizás la familia es numerosa, tomen su tiempo, no hay ninguna prisa. ¡Qué hermoso! Mis amados, es una novedad. Estamos celebrando a través de este medio. Mis amados, ustedes en sus hogares y nosotros aquí en nuestro hogar, celebrando la cena del Señor. Hoy el Señor me hizo pensar en la diferencia que hay entre una organización y un organismo viviente. La iglesia, aunque está organizada, no es una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y por ser el cuerpo de Cristo es un organismo viviente. Hay vida en la iglesia. Amén. En Adán somos un alma viviente. En Cristo un espíritu vivificante. Un espíritu que tiene vida, que posee la vida, que imparte vida. Aleluya. Porque hemos recibido la vida de Dios. Hemos recibido esa vida eterna, la misma del Padre. Gloria a Dios. Y como hemos recibido esa vida, nos gozamos en el Señor. Una organización tiene que reunirse para ponerse de acuerdo. Aunque ahora se usan estos medios para hacer reuniones en el mundo, yo lo sé que lo hacen virtualmente, pero mis amados, yo estoy hablando espiritualmente. Una organización se tiene que reunir. El cuerpo de Cristo está esparcido en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nosotros no tenemos que ponernos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo. Porque cuando usted se une con el Señor, usted es uno con el Señor. Amén. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Cuando nosotros ingerimos el pan, Cristo entra a nosotros. Ya Él entró, desde que nacimos entró a nosotros. Es una representación nada más de lo que Cristo nos ha dado, mis amados. Pero es vida. El Señor dijo, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Pero Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna. Y yo le voy a resucitar en el día posterior. Yo voy a confesar que al ingerir el pan, muchos serán sanados de sus enfermedades. Otros van a recibir liberación en áreas de sus emociones, de sus pensamientos. Dios va a quitar la opresión, porque Jesucristo es vida, amados. Esto no es simplemente un símbolo. Esto es vida. Él lo dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hay vida. Hoy comamos como nunca. Vamos a celebrar. Es interesante que estamos en cautividad, y en cautividad los judíos en Babilonia decían que no podían cantar porque estaban en tierra extraña. Nosotros cantamos donde quiera porque somos libres. Cristo nos hizo libres. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Mi carne es verdadera comida. Verdadera bebida, mi sangre. Oh, mis amados, alégrate en Dios, aleluya. Yo siento el refrigerio de la presencia de Dios. Hay un baño de gloria. Veo algunos que se paran de sus asientos y comienzan a saltar y a brincar. Hay alegría. Vamos a saltar como corderitos en la manada, en el nombre de Jesús. Algunos están levantando sus brazos como las águilas. Tienen el impulso de volar a las alturas. Porque el Señor nos hará experimentar cosas supremas, elevadas. Vamos a dejar, mis hermanos, lo que es bajo. Vamos a levantarnos, vamos a levantar la cabeza. Vamos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¡Aleluya! Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a comer el pan, como hemos dicho. Comamos en el nombre de Jesús. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Por fin él suspiró, el cielo lo ignoró.
Cristo llevó en el madero nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El apóstol Pablo en Romanos 6:6 dice que Cristo desactivó el poder del pecado en su cuerpo. Amén. El pecado está deshecho. Ya no tiene poder sobre nosotros, mis amados. Fue clavado en la cruz y fue enterrado en el cuerpo de Cristo en la tumba. Quedó sepultado. Todo nuestro pasado fue enterrado. Todo lo que heredamos de Adán fue enterrado, sepultado. Y ahora nuestra herencia es el Cristo resucitado, el Cristo levantado, el Cristo entronizado a la diestra del Padre, el Cristo victorioso. Esa es nuestra herencia. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Participemos ahora, amados, del vino. ¿Seguimos? Muy bien. Voy a pasar a mi esposa para que pase ahí a mi hijo Isaac y a Mónica. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, dice que él recibió del Señor esto, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: coman, este es mi cuerpo. Después dice que tomó la copa, después de dar gracias, y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Hagan esto cada vez que ustedes quieran en memoria de mí. En verdad os digo, no volveré a tomar más del fruto de la vid hasta que un día lo beba con ustedes en el reino de Dios. Juan dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es limpio. Amén. Mis amados, un día celebraremos la Pascua con Cristo en el reino de Dios. ¿Cómo será ese día? Que Cristo se va a ceñir para servirle a la iglesia. Amén. ¿Cómo será eso? Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han llegado a la imaginación de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Celebremos, mis amados. Levantemos la copa y celebremos por la liberación. La liberación que Dios nos trajo en Cristo Jesús, que es una liberación eterna y que incluye liberación del cuerpo, liberación de la mente, de los pensamientos, de las circunstancias, y que esa liberación incluye la liberación en estos días, la liberación de esta situación que estamos viviendo, mis amados. Este es el año de la liberación. Así que saldremos de todo confinamiento, de todo encarcelamiento. Amén. E iremos a la casa del Padre. Iremos a continuar la marcha hacia el propósito. Así que celebremos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Celebren allá ustedes en sus casas, mis amados, con alegría y con sencillez de corazón. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Ahora vamos a orar. Amén. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. No encontramos palabras para agradecerte en este momento. Siempre hay acciones de gracias en nuestra boca, pero hoy es un día muy especial. Hoy decimos con el apóstol Pablo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Repítanlo conmigo en el hogar. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él es el don de los dones. Él es la dádiva de las dádivas. Por Él son todas las cosas. En Él somos más que victoriosos. En Él somos herederos y coherederos de las riquezas de la gloria de los santos en luz,
Sea Dios muy loado, muy glorificado y la iglesia muy levantada en este tiempo. Y lo que hemos leído se cumpla. Nunca más será avergonzado mi pueblo. La honra es nuestra herencia. Vivamos en honra. Vivamos como es digno de Dios para la alabanza de su gloria. En el nombre de Jesús, los bendigo. Aleluya. Amén. Amén y amén.